Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición, 11:35, ya hay 36 de la mañana, y le vamos a dar la bienvenida a Aimé Aminahuel. Ella es doctora en Administración y Políticas Públicas, la convocamos como analista política, es licenciada en Ciencias Políticas con orientación en Análisis Político, así que mejor que ella, ¿quién? ¿Ah? Bueno, hola Aimé, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la generosidad de la presentación. Bueno, un gusto encontrarnos de nuevo. Sí, y bueno, con otro clima, ¿no? Hace un mes exactamente hablábamos con vos analizando el fenómeno Milei. Desde ese momento hasta ahora hubo distintos anuncios económicos, campaña del miedo, concientización, educación, bueno, un montón de cosas. Hoy estamos en otro escenario y queremos analizarlo junto a vos. Sí, totalmente. Bueno, desde la última vez que hablamos hasta la fecha, la verdad que pasaron muchas cosas. Yo siempre digo que en Argentina los procesos electorales son muy dinámicos, pero son muy intensos también. Cuando uno ve la cultura política de otros países, cómo se perciben los procesos electorales, no hay tanta, yo diría, tensión al cambio de timón, ¿no? Que eso es muy propio de nuestros procesos electorales, lo hemos vivido en la última década, creo yo, con cambios sustanciales en las formas de la comprensión del Estado, de las políticas públicas, del rol que tiene el mercado en la sociedad. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido yo creo que pasaron muchas cosas. Tuvimos unas elecciones primarias que yo creo que fueron elecciones primarias propiamente dicho. Ayer escuchaba a Alfredo Serrano Mancilla y siempre muy lúcidos también sus análisis, y él decía que hay una clara diferencia entre una elección primaria, y la ciudadanía la percibió de esa manera, con los resultados, uno lo puede ver luego con resultados, y además con la movilización de los aparatos partidarios en una elección de primera vuelta. Y se notó muchísimo en el caso de Sergio Massa haber obtenido más de 9 puntos de lo que había sido para el espacio Unión por la Patria en las últimas elecciones. En el caso de Javier Milei, el estancarse, diría yo. Ayer ya veíamos los resultados hoy a la mañana, que terminó con un 29,9, es decir, no llegó a los 30 puntos. Entonces, bueno, por supuesto que la ciudadanía actuó en estas elecciones como unas elecciones primarias. Si en las PASO lo que estaba predominando era un sentimiento tal vez de enojo, de bronca, de frustración, yo diría que en la campaña electoral de esta primera vuelta lo que predominó fue más el miedo ante una amenaza real a la democracia, que me parece que eso terminó primando como sentimiento a las claras en los resultados. Sí, notamos que en el transcurso de este tiempo también el discurso de Milei quedó bastante, ¿cómo decirlo? No se esfuerzan, no es una política, no es una fuerza política que se esfuerce mucho por ser democrática y que tenga tampoco en sus declaraciones mucha democracia, digamos, pero ha quedado bastante expuesto en este último tiempo, sobre todo el pensamiento genuino y real, y también la falta de conocimiento en cuanto a administración pública, que eso también creo que ha sido considerado. Te quería consultar también por el voto de las mujeres, porque algo que veníamos señalando en este tiempo tenía que ver con la cantidad de mujeres que habitan el padrón y la fuerza del voto, ¿no? Y que no debe haber sido demasiado gratuito que Milei no nos considere como sujetos políticos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que uno de los grandes errores del espacio y la Libertad Avanza en este último periodo de campaña fue dirigirse a un votante muy núcleo duro. Nosotros veíamos que otros candidatos, el caso de Sergio Massa, trataba de ampliar el discurso, incluso Patricia Burrich en el debate trataba de ampliar más hacia un, yo decía, centro vinculado a los valores históricos del radicalismo, y sin embargo Javier Milei continuó hablándole a un núcleo duro. Yo creo que los resultados de las PASO le habían hecho creer a él y a sus asesores que gran parte de la sociedad argentina pormenoriza la democracia, prioriza los valores de mercado por sobre la estatalidad o la presencia del Estado en la vida en comunidad. Entonces esa falsa creencia que se le llamaba de un giro a la derecha a la sociedad argentina le llevó a encontrarse con estos resultados de las elecciones, que yo siempre digo, en Argentina hay un núcleo histórico
ustedes siempre saben que me remito a las cuestiones históricas, pero ha habido un núcleo histórico a lo largo de la historia política argentina que tiene valores altamente liberales, pero también altamente golpistas. Yo cito el caso del golpe de Estado de Arturo Illia, por ejemplo, un radical, digo, los radicales deben recordarlo mucho en la memoria partidaria de su tradición. Y Arturo Illia, fíjate que el golpe de Estado que le hacen en el 66 lo inician con mucha fuerza, incluso con una campaña mediática terrible, los grupos liberales de la Argentina, o sea, el liberalismo económico. Luego, por supuesto, en combinación con acciones del partido militar, que allí habían, dentro de lo que era el partido militar, figuras muy fuertemente liberales. Y la ciudadanía en aquel entonces, en esa coyuntura, no alcanzó a ver lo que implicaba una nueva dictadura y lo que iba a significar esa nueva dictadura. Y de hecho, algunos nostalgiosos con la dictadura del 55. ¿Qué pasó finalmente? Que la dictadura de 1966 de Juan Carlos Onganía se llevó puesto todos los partidos políticos y además incluso sectores vinculados al comercio, a la industria. Fue una dictadura altamente liberal, diría yo, como fueron las dictaduras de Argentina después de la mitad del siglo XX. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en Argentina siempre ha habido un grupo minoritario identificado con ideales, entre comillas, libertarios en lo económico, pero profundamente conservadores en lo político. Forma parte de nuestro ADN, pero es un sector minoritario. Entonces, claramente que representa un sector de 20 puntos, 25, 30, ampliándolo con un discurso amplio, pero ese es el techo. El resto de la ciudadanía argentina, y me refiero, por ejemplo, a los grandes partidos, la Unión Cívica Radical, el peronismo, tiene sus variantes liberales, pero no son variantes liberales antidemocráticas. Son variantes un poco más estatistas, un poco menos estatistas, pero no con las características que yo creo que se convenció el espacio La Libertad Avanza que podría llegar a interpelar, que es me parece una ideología muy dura, ¿no? Muchos hablaban de fascismo, yo creo que sí, o bastante totalitario en algún punto, cuando uno escuchaba ciertos discursos que sostenían, y profundamente antiestatista. Eso también me parece que es un error de diagnóstico. Cuando uno veía las encuestas, veía que era lo que llamaba la atención a los analistas, que cuando se le preguntaba a la gente sobre educación pública, la gente estaba a favor; cuando se le preguntaba a la gente sobre el libre portación de armas, la gente estaba en contra. Entonces no se comprendía que Milei haya salido primero a las PASO, pero claro, fue su techo, esos 30 puntos. Eso. Ahora lo que va a tener que hacer es ampliar el discurso, y seguramente escucharemos un Milei como escuchamos anoche, un poco más moderado, sí, apenas, pero bueno, tratando de interpelar los votos de Patricia Bullrich. Claro, ¿de dónde buscar ahora, no? Porque ya llegó a su techo. Muy bueno el aporte ahí, porque revisando los números que salieron en las PASO, Milei sacó el 29,86% y en este caso el 29,98%, o sea, casi ni se movió. Bullrich perdió, Schiaretti ahí con casi 7 puntos también, y Massa, que dio vuelta, pegó el gran batacazo, subió más de 7 puntos por los números que tengo anotados yo, pasó del 27,28 al 36,68 y siguen contando todavía algunas mesas. No creo que eso vaya a cambiar demasiado, no creo que llegue al 37%, pero bueno, hubo un cambio ahí muy interesante también de que las PASO no se convirtieron en profecías autocumplidas también, ¿no? Que hubo ahí, sí, que solo son pasos y son diagnósticos que pueden cambiar. Eso me pareció muy interesante también para conversarlo con vos. Y hablando de conservadores, la idea de que Milei es lo libertario y lo rebelde, nos convierte a nosotros, nos pone a quienes votamos en un voto en muchos casos anti-Milei, no pro-Massa, ¿sí? En el voto conservador, ¿no? El voto que defiende las instituciones, que defiende la base que es la democracia, ¿no? Como sistema y como herramienta para dirimir y generar consensos, acuerdos y un camino para donde vaya nuestro país, ¿no? Que fue, me parece, lo que nos salvó de hoy estar hablando de otros resultados también, ¿no? Sí, vos sabés que decían en los análisis, y coincido, los anticuerpos de la democracia argentina, totalmente. Yo creo que allí lo que se han pasado son dos cosas. Bueno, por un lado esta parte yo hablo de lo discursivo de la campaña de Javier Milei, que fue errática, sobre todo en las últimas semanas. Por otro lado, la resistencia también, hay que decirlo, del candidato Sergio Massa a los distintos ataques mediáticos y al golpe de mercado la semana previa a lo que había sido
esta elección. Y finalmente vos sabés que me parece que acá hay una no comprensión de los clivajes históricos de la Argentina. En Argentina me preguntaban unos estudiantes, y a mí me hicieron reflexionar o estar conversando sobre estos temas estas últimas semanas, me preguntaban, porque como la materia es historia política, la otra es historia económica, entonces bueno, se da para debatir estos temas y me dicen, ¿por qué el liberalismo económico? Yo distingo siempre el liberalismo político y el liberalismo económico, podemos conversar por qué. Bien. En Argentina no ha sido liberal político, es decir, el liberalismo económico en Argentina, siempre que ha intentado instaurarse, ha sido a través de gobiernos muy autoritarios o dictaduras. Claro. Y fue una muy buena pregunta que me hicieron estudiantes de primer año de las carreras. Y yo digo que es porque los liberales económicos o libertarios económicos, en general han sido los grupos concentrados de la economía en Argentina, ¿no? Aquellos que adhieren a esta especie de anarcocapitalismo, son grupos concentrados que en nuestro país, desde, yo diría, la conformación del Estado-Nación hasta la actualidad, están en resortes productivos muy importantes y son capitales extranjeros en su mayoría. Esta es la herencia que tenemos de la generación oligárquica, la creación de monopolios y oligopolios y oligopsonios que son mayoritariamente extranjeros. Por lo tanto, esos capitales extranjeros, ¿qué pasa aquí en Argentina y pasa en muchos países de América Latina? Forma parte de la historia económica del mundo. No les importa si hay una dictadura o hay un gobierno democrático. Lo que quieren es continuar realizando sus negocios en estas regiones. Lo que sucede es que cuando han habido gobiernos que han sido bienestaristas, estatalistas, planificadores, keynesianos, si querés ponerle ese nombre, la característica que tuvieron esos gobiernos es que generalmente protegen a la clase trabajadora y al capital nacional, es decir, la pequeña y mediana empresa. El gran capital nacional, el gran capital extranjero, es aquel que generalmente no es beneficiario de las políticas de los gobiernos. No tan así, digo, uno empieza a matizar y ves que tampoco es que la pasan mal en esta región, pero sí es cierto que los gobiernos que han sido estatalistas o intervencionistas, que te diría que fueron tanto radicales como peronistas, digo, uno puede mencionar el peronismo clásico, tradicional, como también puedes mencionar, yo lo mencioné hoy, Arturo Illia, fue un gobierno bastante intervencionista dentro de lo que es la historia de los radicales. Y cuando ves los golpes de Estado, esas experiencias bienestaristas, estatalistas, ves que los golpes de Estado se hicieron bajo las banderas de la libertad económica, sí, que generalmente son estos capitales extranjeros que financian golpes de Estado, o como en este caso, en Argentina el capital extranjero que está financiando a la campaña de Javier Milei es el capital financiero, que es el que en la última década tiene mucha predominancia en la política argentina y cada tanto está tratando de financiar candidatos que desregulen mucho más el mercado de capitales en la Argentina. Entonces no es casual que los grandes financistas o traders estén detrás del candidato Javier Milei, porque tiene que ver con esta disputa histórica, ¿no? Yo digo que son disputas de fuerzas sociales o de grandes capitales en la región. Bueno, en Argentina se manifiesta de esta manera. Así que bueno, por eso yo creo que generalmente los libertarios económicos, así en esta faceta extrema, tienen o van a ser necesariamente en América Latina bastante autoritarios, porque tienen que oponerse, en fin y al cabo, a las amplias mayorías, ¿no? O sea, para instaurar un régimen económico minoritario de acumulación de unos pocos, tenés que oponerte necesariamente a las amplias mayorías. Entonces, los gobiernos que devienen liberales en lo económico siempre han sido muy conservadores en lo político en Argentina. Claro, claro. Me surgen dos preguntas. Primero, bueno, ¿cómo se van a desarrollar las próximas elecciones de balotaje de acá a un mes? ¿Qué pasa con los votos de Bullrich, de Schiaretti, de Bregman? ¿Cómo se mueven esos votos? ¿Si se van a mover o no? Y por otro lado, una reflexión, porque vos recién decías, bueno, acá me parece que falta un poco como de conocimiento de la historia argentina y un poco también de tal vez lo que es educación cívica y ciudadana, ¿no? A la hora de votar. Me genera eso como reflexión, entre otras cosas, ¿no? Las elecciones del día de ayer. Contanos a vos qué te parece. Primero, por un lado, cómo se van a mover esos votos y después, bueno, cómo reforzamos este sistema de democracia representativa en este momento y participativa todos los días. Bien. Bueno, con respecto a lo primero,
claramente que van a haber tendencias, ¿no?, de determinados espacios. Hoy la escuchaba ya a Miriam Bregman diciendo que, por supuesto, que para ella no es lo mismo Javier Milei que Sergio Massa. Yo creo que en un acto de mucha altura, de mucha ética, decir eso, yo creo que marca una pauta para su espacio político. Escuchaba a Sergio Massa ayer, muy mesurado, y yo creo que adrede, apelando a valores tradicionales, hablando de su familia, y creo que tiene que ver también con interpelar distintos valores. Por un lado, no salir revanchista, sino hablar de un gobierno de unidad, también lo quiere demostrar en la práctica. Entonces el discurso fue bastante mesurado, llamando, yo creo que al voto radical. Dijo a las fuerzas democráticas del país, habló del voto radical que está presente en Juntos por el Cambio. Por otro lado, también habló de los votantes de Miriam Bregman, es decir, se dirigió permanentemente a los votantes, al electorado le habló. No le habló a los dirigentes en sí. Yo creo que con los dirigentes se sentará durante el proceso electoral que viene, se irá sentando dirigente por dirigente, pero le habló principalmente a los votantes. Me parece que el guiño que está haciendo Sergio Massa es un guiño a una unidad nacional. Sigo insistiendo con esta lógica de la mesura, ¿no? Me parece que cuando dijo que se termina la grieta, se está refiriendo principalmente a estos odios o revanchismos, porque el odio principalmente ha sido la herramienta de campaña de La Libertad Avanza. Entonces él se quiere correr de ese clivaje, ¿no? Había un Javier Milei que se sigue encerrando cada vez más, que ahora habla de destruir al kirchnerismo, que trata de capitalizar, yo creo, en ese sentido, el voto núcleo duro de Patricia Bullrich, ¿no? Un voto muy antikirchnerista. Entonces, yo creo que el clivaje que va a intentar instaurar Sergio Massa es democracia versus autoritarismo. Creo que es lo que se va a ver en la próxima campaña, y en ese sentido me parece que la traslación de votos puede llegar a ser muy clara. Un sector de la izquierda, por supuesto, yo creo que irá a comprender lo que significa esta decisión histórica en Argentina. Un sector mayoritario, yo creo, dentro de lo que es el peronismo cordobés, estará siendo convocado, interpelado. Ya hablan de que Sergio Massa, previo a la campaña, estaba conversando con Martín Yarlora, gobernador de la provincia. Entonces yo creo que en ese sentido va a haber en las próximas semanas anuncios, diálogos para la provincia de Córdoba. Y finalmente yo creo que el voto radical es el voto que también por lo bajo se viene interpelando. Yo no sé si ustedes vieron, pero Dante Rossi, referente tal vez del radicalismo más alfonsinista en la provincia de Córdoba, ya salió ayer con un posicionamiento diciendo que él como radical no puede votar a alguien que desprecia la democracia. Claro. Y yo creo que si Javier Milei continúa en esto de, como pasó en la campaña esta que pasó, insultando a los católicos, como hizo con el caso del Papa Francisco, insultando a los votantes de Juntos por el Cambio, a su dirigente principal. Claro, si continúa en esa, me parece que no va a poder elevar mucho más el piso que sacó en estas elecciones. Seguramente por una cuestión de balotaje lo va a elevar, pero no porque él esté haciendo un trabajo de campaña fino. Va a tener que desdecirse prácticamente de todo lo que dijo en esta última campaña, claro, para salir a interpelar el voto radical. Imagínate que dijo que Alfonsín había sido el presidente más inútil de la Argentina. Claro, no. Y me parece que los radicales, si tienen conciencia histórica de su partido, no pueden estar apoyando la figura de Javier Milei. Y con esto ya voy entonces a la siguiente, respondiendo a lo otro que me decías, de una reflexión final. Yo creo que hace falta, y yo lo he hecho en clase y lo seguiré haciendo con mucha tranquilidad, hablar de la historia política argentina sin tanto fanatismo, sí, por supuesto con pasión. Yo soy una persona apasionada de la historia, pero sí mirando cómo han sido el rol de los distintos actores. Sigo insistiendo, cuando uno ve la historia de, por ejemplo, el Partido Radical, se puede ver una Unión Cívica Radical que, con sus buenos representantes históricos, Hipólito Yrigoyen, le han hecho un golpe de Estado los autoritarios. Frondizi, le hicieron un golpe de Estado los autoritarios y los liberales formaron parte de ese golpe de Estado. Arturo Illia, le hicieron un golpe de Estado, los liberales principalmente fueron los que pergeñaron ese golpe de Estado, y luego con la anuencia de algunos sectores que posteriormente se arrepienten, incluso dentro del peronismo bandorista, dentro del radicalismo de Frondizi, etcétera, porque no pudieron comprender qué es esto de las comprensiones históricas, de qué coyunturas estamos atravesando. Finalmente, cuando uno observa la historia argentina, lo que observa es que estos sectores que yo digo que son concentrados en la economía, que no son capitales nacionales, que son extranjeros, permanentemente han estado interrumpiendo nuestros modelos o procesos de desarrollo, ¿no? Como una nación autónoma.
Entonces me parece que la reflexión es una reflexión, yo siempre digo, crítica de la historia, es decir, un revisionismo crítico de la historia argentina y poder comprender que hay momentos en los que se juegan cosas muy delicadas como lo que es, yo siempre digo, la democracia económica. Además de la democracia política, es la democracia económica, porque cuando la democracia económica no se discute, amplias mayorías quedan afuera del sistema y un número importante, yo siempre digo niños, niñas, adolescentes, ven truncado todo su futuro, ¿no? Un país tan rico como el nuestro, que estemos discutiendo la pobreza infantil, me parece lo que nos tiene que alarmar, ¿no? Frente a este tipo de propuestas que, sigo insistiendo, son libertades económicas de seguir explotando. Yo no tengo problema en decirlo porque, bueno, sigo insistiendo que forma parte de nuestra historia nacional. Así que me parece que pasa por allí, es una comprensión histórica de los momentos que atraviesa la Argentina. Esto es uno de esos momentos claves y se va a definir en las próximas elecciones. Aimé, ¿gana Massa? Qué dificultad. Me parece que va a estar, te diría que a un punto y medio de distancia los candidatos, porque ayer hacemos todas las traslaciones de votos, inclusive diciendo que 2/3 partes del voto de Patricia Bullrich vaya a parar a Javier Milei, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de casi un 65% de los votantes de Patricia que puedan ir a Javier Milei, y sin embargo vemos con esperanza que si las fuerzas democráticas, y aquí me estoy refiriendo a aquellos partidos, pero también a los electores que quieren una opción más de centro y no una opción extremista como la que representa la Libertad Avanza, me parece que podríamos estar hablando de un balotaje que sea favorable para Sergio Massa, ¿no? Pero sigo insistiendo, tiene que ser desde esta postura, una postura de llamado a la unidad nacional, haciéndole un freno al fascismo en Argentina, que es algo que los brasileños no pudieron hacer. Mira, estuvimos hace poco con una colega de Brasil que nos contaba esto de la no comprensión histórica de los momentos que atraviesa una nación y cómo los brasileros se vieron atormentados los últimos años por la presidencia de Jair Bolsonaro y los índices de pobreza que les dejó, la violencia social que dejó ese gobierno. Entonces me parece que en Argentina ya tenemos esa experiencia tal vez para observar con mucho cuidado y poder pensar en que esto es un proyecto regional donde se intentan instaurar gobiernos autoritarios en la región y por lo tanto si ya tenemos el ejemplo brasilero tendremos que desde Argentina ponerle un freno democrático a ese tipo de expresiones. Totalmente. Bueno, ayer estaba uno de los hijos de Jair Bolsonaro en el búnker de Javier Milei con una ametralladora acá en el corbatero. Un montón de corbateros con formitas de armas. Sí. Terrible. Así que bueno, ahí como para hacer el link entre lo que contabas y lo que estaba sucediendo en el búnker ayer, que estaba ahí, el hijo de Bolsonaro. Sí, totalmente. Aimé, te agradecemos profundamente todo este tiempo, toda la data que nos pasaste. Esperemos que gane por más, la democracia gane por más puntos para que no corra riesgo el país de gobernabilidad, ¿no? De que no haya mucho margen de gobernabilidad y cintura. Seguiremos en contacto contigo porque de acá a un mes pueden pasar un montón de cosas y bueno, necesitamos volver a contactar con vos para conversar sobre la actualidad y realidad política de nuestro país. Muchísimas gracias. Chicas, estamos en contacto y bueno, seguimos al habla. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Aimé Minahuel, licenciada en Ciencias Políticas, analista política, grosa, muy claro todo. Totalmente. Nos dejó ahí como pensando, bueno, este mes todavía que falta, mira, ¿no? Nos llega un mensaje, nos pone Susi, qué bueno lo que cuenta esta chica, nos pone Susi. Historia argentina a estudiar para votar. Así estudiar educación cívica también, porque muy interesante el análisis que hacía Aimé en ese sentido. Comando Demolición. Con los escombros armamos canteros.